¿Qué tal, queridos amigos? Y como siempre les saluda el ingeniero Berbesí. En esta oportunidad les traigo una nueva reparación de esta fuente de TV. Esta fuente de TV pertenece a un televisor de la marca Rania, pero cabe señalar que esta fuente también los utilizan los televisores de la marca Char y la marca Philips. De hecho, en el manual de servicio figura como una fuente perteneciente a la marca Philips. Aquí ustedes pueden apreciar el modelo de esta fuente. Como les señalaba anteriormente, esta fuente pertenece a la marca Philips, pero la utilizan otros modelos de televisor. Como lo he enseñado en los videotutoriales anteriores, lo importante es que siempre que vayamos a revisar este tipo de fuente es seleccionar las diferentes etapas de funcionamiento. Para aquellas personas que quieren aprender cómo identificar las diferentes etapas de funcionamiento o quieren aprender un poco más lo que es mi técnica al momento de reparar este tipo de fuente, los invito a que vean los videos de técnica de reparación de fuentes de TV de última generación, y también tenemos los videos donde reparamos una fuente del televisor LG, que es en el video 1. En el video 2 reparamos lo que es una fuente perteneciente a la marca Samsung. En el video 4 reparamos una fuente Philips, en el video 5 una Ceragon, y en el video 6 también está disponible la reparación de una fuente Samsung que pertenece también al mismo video 2, pero con otro tipo de fallo. Vamos a continuar entonces con este video y observen que tenemos esta línea que separa dos etapas. Recuerden lo que es la etapa de tierra caliente. En este caso nos guiamos por donde entra el conector de la alimentación de 110, y tenemos lo que es la etapa de tierra fría, que es la etapa donde tenemos las tensiones de salida por el conector. Entonces ustedes observan esta línea y esto ya me está separando las dos etapas, es decir, que aquí tenemos lo que es la etapa de tierra caliente, también conocida como etapa primaria, y lo que es la etapa de tierra fría, que es conocida como la etapa secundaria. Entonces, pues nada, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar un cablecito aquí para alimentar la fuente a la tensión de la red y podamos diagnosticar el fallo en esta fuente. Ok, una vez que hemos soldado el cablecito para conectar la fuente a la tensión de la red, vamos a ver en el sticker lo que nos indica que tenemos las diferentes tensiones. Observen que trabaja con 24 volts y la tensión de standby debería medir 3.3 volts. Vamos a hacer un bosquejo rapidito de cómo están seccionadas las diferentes etapas de funcionamiento. Los que quieren saber mayor detalle, los invito a que vean el video de técnica de reparación de fuentes de TV de última generación. Observen que este transformador es el más pequeño y está dividido entre las dos etapas, es decir, tenemos la etapa de tierra caliente y la etapa de tierra fría. Es decir, que por su tamaño, este es el transformador de standby. Este es el transformador de la etapa inverter. Está dividido entre las dos etapas, es uno de los transformadores más grandes, es decir, que estos tres transformadores forman parte de la fuente inverter. Y este transformador que se encuentra en la etapa primaria o etapa de tierra caliente es el transformador de la fuente PFC. Entonces ya por los transformadores ya rápidamente seccionamos lo que es la fuente. Entonces vamos a conectar nuestra fuente a la red para diagnosticar el fallo de la misma. Ok, conectamos nuestra fuente a la red y la primera tensión que nosotros vamos a medir es la tensión de standby, en lo que es en la parte de salida. Vamos a verificar que tengamos la tensión de entrada. Observe que tenemos 120 volts. Y vamos a medir lo que es la tensión de standby. Entonces conectamos a tierra y medimos en el pin de standby, que es el pin 3, bajando, es decir, que sería este pin. Y por supuesto debemos medir en continua. No tenemos nada, no hay voltaje, es decir, que ya tenemos un fallo que ni siquiera da lo que es la tensión de standby. Entonces, como primera solución, debemos concentrarnos en lo que es reparar la fuente de standby.
Bueno, primero que nada, pues haciendo una pequeña inspección aquí visual, observo que estas dos resistencias se ven recalentadas, lo que nos está señalando que ahí tenemos un fallo y justamente este es el transformador de la fuente de standby. Como su valor no se observan, es posible que estén dañadas o estén abiertas o alteradas. Vamos a buscar el diagrama de esta fuente y en él vamos a observar el verdadero valor de esa resistencia para saber si está abierta o no. Entonces vamos a revisar en nuestro computador el diagrama de esta fuente. Aquí tenemos el diagrama y observen que aplica para el modelo de nuestra fuente. Entonces vamos a ver cómo trabaja la fuente de standby. Como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos lo que es el conector de la tensión de la red y por este lado pasa parte de la tensión de la red y a través de estos dos diodos tenemos lo que es la rectificación de media onda o del semiciclo positivo y observen que aquí ya obtendríamos lo que es la tensión de más B para la fuente de standby. Para la parte negativa lo hacemos a través de, o lo hace mejor dicho, el circuito a través de esta línea y a través del puente rectificador hacen la conexión con respecto a tierra. De esa forma se genera lo que es la tensión o el VCC para poder que trabaje la fuente de standby. Si ustedes observan, aquí vienen estas dos resistencias en serie a este devanado del transformador y cierran el circuito a través de este chip. Por lo general, este tipo de chip funciona de la siguiente manera. Internamente tiene un MOSFET y en el primer pulso de arranque, es decir, la primera vez que arranca la fuente, este MOSFET está conectado a tierra, es decir, ya está switchado en el primer pulso de arranque. Entonces por aquí viene lo que es la tensión de más B para lo que es la fuente de standby. A través de esta resistencia pasamos por este devanado del transformador, ya está switchado este MOSFET a tierra y automáticamente él comienza a generar lo que es la tensión de standby. Observen que a través de este pin, si seguimos esta línea, observen que tenemos lo que son los 3.3 volts de la fuente de standby. En el primer pulso de arranque, una vez que él genera los 3.3 volts, puede ser que esa fuente esté elevada y a través de este octo nos indica si hay algo anormal en lo que es la fuente de standby y lo manda a apagar. Es decir, que por aquí se activa la protección. En nuestro caso, estas dos resistencias, que es la R825 y la R801, son las que están, se ven así como quemadas. Algo sucedió ahí, entonces bueno, observen que el valor real de esta resistencia es de 2.7 ohm y eso es lo que vamos a hacer, vamos a sacar estas dos resistencias ya que sabemos su valor y la vamos a medir. Una de las cosas que siempre es importante es estar pendiente de lo que es la tensión del más B. ¿Qué sucede cuando este condensador está desvalorizado o está fallando? Por lo general, los MOSFETs internamente tienen que switchar más para poder mantener esa tensión. Entonces, por lo general, si este condensador está dañado, se forma mayor rizado y al haber mayor rizado, el MOSFET tiene que switchar más para poder mantener esa tensión de standby, que en este caso es 3.3 volts más o menos. Entonces, bueno, vamos a revisar esta resistencia, este condensador y en caso de que alguno esté dañado lo sustituimos y hacemos la primera prueba de funcionamiento para ver que por lo menos nos esté generando lo que es la tensión de standby. Entonces, bueno, vamos a trabajar en nuestra tarjeta y verificamos esa parte. Bueno, entonces vamos a proceder a medir primero que nada el condensador que les señalaba y vamos a utilizar nuestro instrumento medidor de SR. Observen que mide una SR de 12 ohm y vamos a ver de qué valor es ese condensador. Ese condensador es de 4.7 micro por 450 volts. Según la SR de este condensador midió 12 ohm, pero como es de 4.7 micro, su SR máxima debería ser de 2.5 ohm. Es decir, que este condensador
está dañado, entonces es necesario reemplazarlo. Entonces vamos a sacar este condensador y también vamos a proceder a sacar la resistencia. Ok, vamos a proceder a medir la resistencia. Aquí la tenemos, aquí tenemos la primera resistencia y observen que nos está midiendo 1.2 mega, 1.3 mega. Y vamos a medir la otra resistencia que mide abierta, es decir que esas dos resistencias están dañadas. Entonces vamos a reemplazar también estas dos resistencias, que es de 2.7 ohm, y aquí tenemos el condensador que hemos sacado, que es de 4.7 micro por 450 volt. Entonces vamos a medir el mismo. Descargamos el condensador y lo vamos a medir en el medidor de ESR. Observen que mide una capacitancia de 4.8 nano, 4800 nanos, es decir 4.7 micro, es decir que en capacitancia está bien, pero en SR mide 9.4, es decir que estaría dañado por ESR, porque es, fíjate que debería medir como 4.6, 4.7 más o menos, y mide 9.5. En este caso mide 10, pero bueno, ya su SR es muy alta, entonces es mejor reemplazar este condensador. Ok, como ambas resistencias de 2.7 ohm suman 5.4 ohm, no tengo esa resistencia de 2.7 ohm, pero voy a utilizar esta que es de 5.1 ohm. Es un aproximado, y como estas resistencias pues van en serie, en este caso yo voy a utilizar resistencia 1 de 5.1 ohm solamente para probar y ver cómo nos va. Y entonces colocamos esta resistencia y ahora vamos a colocar el condensador. Para esta prueba pues voy a utilizar un condensador de 47 micros. No pasa nada, como yo lo que quiero es probar la tensión el más B de la fuente de standby. Simplemente lo vamos a utilizar para prueba y ver cómo nos funciona la fuente. Ok, ya reemplazados los dispositivos, vamos a proceder a conectar la fuente a la tensión de la red y vamos a medir lo que es la tensión de standby. Vamos a medir lo que es la tensión de standby. Fíjense que no tenemos nada, es decir que aún continúa el fallo. Vamos a ver que tenemos en la resistencia. Observen que tenemos 164.4 volts y vamos a ver cuánto tendremos del otro lado. No mide nada, es decir que se volvió a abrir la resistencia. Si esto sucede, que se volvió a abrir la resistencia, quiere decir que el chip internamente tiene dañado el MOSFET, entonces es necesario reemplazar ese chip. Vamos a medir esa resistencia por encima para ver si está abierta o continúa de su mismo valor. Observen que mide 25K. Ya ahí me indica que está mal. Vamos a desconectarla desde un punto para volver a medir esa resistencia. Observen que está abierta, es decir, esa resistencia se dañó y es posible que internamente esté dañado el MOSFET. Recuerden que el MOSFET es en el pin número 7, que es la que cierra el circuito del transformador, y debería switchar con respecto a tierra. Entonces vamos a medir con respecto a tierra. Medimos con respecto a tierra, que es este pin, y observen que está directo. Internamente el MOSFET está dañado, entonces este chip vamos a reemplazarlo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es bajar el chip para buscar sus especificaciones técnicas y poder ver si de verdad está dañado internamente el MOSFET. Entonces, bueno, primero que nada, pues vamos a bajar el chip para verificar sus especificaciones técnicas y ver por quién lo vamos a reemplazar.
Este es el chip que debemos buscar sus especificaciones técnicas. Observe que él es el FSQ510. Entonces revisemos las especificaciones técnicas de este chip para ver el MOSFET internamente y ver la configuración de este chip y del que vamos a colocar. Ok, aquí tenemos las especificaciones técnicas del chip. Veamos cómo está configurado internamente y si ustedes observan tenemos un MOSFET entre el pin 7 y el pin 1 y 2, es decir, el drain. Y es lo que les decía, que si entre 7 y 1 y 2 mide en corto, quiere decir que este MOSFET está dañado. Entonces, con esto corroboramos lo que les señalaba. Aquí tenemos lo que es completamente en esta hoja de datos sus especificaciones técnicas. Y ahora veamos por qué componente lo podemos sustituir. Yo aquí escogí este chip que es el FSDM0465RS, ya que a la mano o a disposición tengo ese chip. Y si ustedes observan, aquí está su configuración interna. Entonces vamos a hacer una comparación de los dos chips. Si observan, este tiene menos pines porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pines y el pin número 5 no se conecta. Mientras que el otro chip tiene 8 pines. Hay un pin que no tiene conexión, que es el pin número 6. Y bueno, lo que es el pin de tierra, que es 1 y 2, se repite. Entonces vamos a comparar esos dos chips para ver si lo puedo sustituir por ese. Ok, como ustedes pueden observar, aquí tenemos los dos chips y vamos a comparar sus conexiones. Internamente, pues aquí tenemos en el pin número 5, tenemos la señal de BCC, aquí lo tenemos en el pin 3. Ve la señal de BSTR, pin número 8, aquí sería el pin número 6. La señal de drain, aquí sería en el número 7 y aquí en el número 1. La señal de tierra en el número 2 y aquí sería en el pin número 1 y 2. La señal de feedback sería en el pin número 4 y aquí sería en el pin número 3. Lo único que no tenemos en este chip es la señal de sincronismo. Observen que ¿qué hace la señal de sincronismo? Utiliza un comparador y ese comparador lo utilizan para manejar un oscilador. Y observen que el oscilador lo hace internamente. Es decir, que pudiéramos utilizar este chip con la única diferencia que no vamos a utilizar la señal de sincronismo. Entonces veamos cómo quedarían las conexiones. Aquí están cómo quedarían las conexiones entre los dos chips. Observen que tenemos la señal de tierra, la señal de drain, la señal de BSTR, BCC y feedback. Entonces, básicamente, estas serían nuestras conexiones. Observen que aquí tenemos en el diagrama del chip, aquí tenemos el pin número 4 y por aquí maneja la señal de sincronismo. Si observamos, esa señal de sincronismo depende de la inducción de este devanado del transformador. Por aquí viene un divisor de tensión y fijamos esa señal aquí en este sincronismo. En este caso, en el chip que vamos a utilizar, este pin no iría conectado, es decir, que quedarían estos dispositivos aquí configurados, pero no irían conectados en el nuevo chip. Entonces nada, vamos a reemplazar ese chip y hagamos las pruebas de funcionamiento. Ok, ya aquí para adelantar he adaptado el chip, he hecho las conexiones como les señalaba. Entonces vamos a colocar las resistencias que nos está faltando. Ya recuerden que esas resistencias se abrieron. Y para que podamos hacer las pruebas de funcionamiento. Ok, vamos a conectar nuestra fuente a la tensión de la red. Primero que nada, pues medimos la tensión de la red para garantizar que tenemos ese voltaje. Observen que tenemos 117 volts. Y ahora vamos a medir directamente, bueno, para ser un poco más cómodo, vamos a colocar el multímetro por este lado. Ponemos la tensión en continua y vamos a medir ya ese voltaje en la resistencia. Observen que tenemos 158.7 volts y en el transformador prácticamente tenemos ese mismo voltaje. Es decir, que ya aquí no tenemos problema. Ahora vamos a medir lo que es la tensión de standby. Observen que ya tenemos 3.260, es decir, ya tenemos lo que es la tensión de standby. Bueno, vamos a colocar bien aquí nuestro multímetro y observen que tenemos la tensión de standby. ¿Qué nos queda hacer ahora? Es decir, que nuestro chip está funcionando y lo que vamos a hacer ahora es el arranque forzado para medir las otras tensiones de salida. Ok, vamos a hacer el arranque forzado y para hacer el arranque forzado simplemente vamos a conectar una resistencia de 1K entre el pin de standby y
Power On o PS On, que es en este caso. Para aquellas personas que quieren aprender a hacer el arranque forzado, los invito a que vean el video de activación manual de fuentes de TV de última generación. En ese video les enseño a cómo activar de forma manual o a cómo hacer el arranque forzado de las diferentes fuentes, bien sean del tipo LED o LCD. Bueno, ya hemos conectado nuestra resistencia y vamos a conectar nuestra fuente a la red para medir los voltajes. Ok, entonces vamos a conectar nuestra fuente a la red para medir esa tensión de la tensión de salida, que en este caso son 24 volts. Observen que una vez que hemos arrancado la fuente, tenemos ya la tensión de salida que es 23.23, cuando debería dar 24 volts, pero debe ser porque está falta de carga. Recuerden que estamos haciendo la prueba aquí, entonces ya tenemos lo que es la tensión de los 24 volts y tenemos la tensión de standby. Entonces la fuente ya está trabajando. Ya con esto pues hemos solucionado este fallo. Como ustedes pudieron apreciar, ya hemos reparado esta fuente y lo que quedaría para que esta fuente pues quede bien reparada y poderla entregar, reemplazar las resistencias como deberían ser y bueno, ya buscar una mejor posición para el chip. Y bueno, como ustedes pudieron ver, hicimos las pruebas de funcionamiento, ya la fuente está completamente operativa y dimos con el fallo. En esta reparación aprendimos cosas importantes como fue adaptar otro chip y dar con el fallo. En un principio pues pensábamos que era la resistencia, pero nos pudimos dar cuenta que el MOSFET internamente estaba dañado y por eso era que la resistencia se abría, debido a que como el MOSFET estaba en corto, había mayor circulación de corriente y por protección esas resistencias se abrían. Entonces bueno, ya con esto hemos finalizado este video tutorial. Si algunos desean este diagrama, por favor suscríbanse al canal, hagan su comentario, en sus comentarios me dejan su correo electrónico para compartir esta información. Bueno, esto ha sido todo por el momento y lo espero en el próximo video tutorial. Hasta la próxima.